Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, derrama tu gracia sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, a silencia nuestro corazón, nuestra mente. Permítenos sintonizarnos para poder entender tu palabra. Lámpara es tu palabra para nuestros pasos. Señor Jesús, perdona nuestros pecados y límpianos, hacernos dignos de toda maldad, de toda culpa, Señor, para frente a tu palabra encontrarnos llenos de tu gracia y solo por tu amor, pues no hay mérito alguno que podamos hacer. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el numeral capítulo 32. El mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín interroga a la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su propia belleza es su proclamación, confesio. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? ¿No sujeta a cambio? Pues este numeral nos está hablando cómo al meditar en toda la naturaleza podemos encontrar a Dios en ella. Numeral 33. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí. Al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Todo hombre está bajo una búsqueda. Es la famosa búsqueda, la felicidad, la que ahora en estos tiempos lo escuchamos. En la venta de un carro te prometen la felicidad. En el título que te vas a obtener en la escuela te prometen la felicidad. En el ascenso en tu trabajo te prometen la felicidad. En hacer dinero te prometen la felicidad. Esa felicidad de la cual habla el mundo, incluso hasta en tomarte una soda, en tomarte un dulce, en realidad es ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda de Dios. En Dios y únicamente en Dios está la auténtica y verdadera felicidad. Pero el mundo nos quiere ofrecer una felicidad pasajera a través de las cosas. Y en cambio aquí nos dice que solamente llega porque dice no puede tener origen más que en Dios. Numeral 34. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Numeral 35. Las facultades del hombre le hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de Él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo,
las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Mis hermanos, este punto es muy, muy importante. Primero que nada, nos da una clave. El hombre en la existencia de Dios tiene que ser de un Dios personal. ¿Qué es un Dios personal? Un Dios personal es con aquel que tengo un diálogo constante, con aquel que le conozco a tanto que solo sé abandonarme en él porque sé lo que puede hacer por mí. Es un Dios que no es para cumplirme caprichos o para sacarme de mis problemas, sino para acompañarme en esta vida tal cual como es, en la cual confío que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Y la otra dice, sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Yo no comparto esa idea de muchas veces en retiros, en lugares nos dicen, cierra tus ojos, pon tu mente en blanco y no pienses en nada. Esa ideología es de nueva era. El cristiano es un ser pensante, o el ser humano es un ser pensante, un ser racional. Entonces, técnicamente no es bueno tener la mente en blanco y no pensar en nada, porque en el momento que haces eso, abres tus puertas del alma para que le metan lo que sea dentro de ella. Por eso es peligroso. Nosotros los cristianos tenemos la fe y la razón y no se oponen, al contrario. La razón se complementa con la fe. En realidad, todo lo que no se logra explicar con la razón, entra la fe. Y todo lo que no se logra entender con la razón, entra la fe. Todo lo que no se logra, todo lo que no se logra desglosar únicamente con la fe, entra la razón. Necesitamos las dos, se complementan una con la otra. Lo mismo con la ciencia. A veces pensamos que la ciencia contradice la iglesia y no es así, se complementan. Einstein decía que la ciencia está ciega sin la fe y la fe está coja sin la ciencia. Entonces se complementan, como dice aquí. Numeral 37. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente, por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materiales los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. A veces el mismo razonamiento sin la fe lo podemos usar para no creer aquellas cosas que nos cuestan trabajo creer. Numeral 38. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son insensibles a la razón, a fin de que puedan ser en el estado actual del género humano conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Vuelvo a lo mismo, se complementa la fe con la razón y las dos se unen a una sola cosa, a una sola verdad, perdón. Numeral 39. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo
con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Mis hermanos, aquí nos está diciendo que todos debemos de tener la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres. Vemos a cada rato gente hoy en día, incluso católicos, que nos quieren censurar, que porque debemos de respetar. Y sin embargo la doctrina nos dice que tenemos que hablar de Dios a todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones. O sea que es nuestro deber hablar con las otras religiones. No es como nos enseñan allá afuera, debemos de respetar cada quien. No, nosotros tenemos que entablar un diálogo con la filosofía, con las ciencias, incluso con los no creyentes y los ateos. Así que no se dejen censurar, porque el mundo a cada rato nos quiere censurar. Numeral 40. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Numeral 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las multitudes, perfecciones de la criatura, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Precisamente ahorita estaba hablando con un tío mío de esto, como el padre Darío Bentancur dice que, y perdóneme, voy a usar las palabras literales de este padre, pero dice que solamente un idiota no es capaz de ver la mano de Dios en la naturaleza. Solamente, y perdóneme, lo vuelvo a repetir, solamente un idiota no cree en Dios al ver la naturaleza. Porque como nos dice aquí en el catecismo, es indispensable, es imposible no ver la mano de Dios dentro de todo el orden natural. Como la armonía que está entre la luna, las estrellas, las constelaciones, la naturaleza, el oxígeno, cómo trabaja, cómo se desenvuelve el ser humano, los animales, cómo se procrea todo. O sea, obviamente no voy a dar una clase de esto, pero es imposible no ver la mano de Dios en todo el esplendor de la naturaleza. Pues bien, mis queridos hermanos, un fuerte abrazo y primero Dios continuaremos mañana. Apenas vamos empezando, sean pacientes, compartan estos videos, no dejemos de verlos, que vamos a ir entrando más en profundidad. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.